apoyo con un abrazo, mostrando esta verdad. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Muy bien, gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Pues, bueno, ya algunos están poniéndose el saldo, pero gracias a Dios. Pueden tomar su lugar, tomen su lugar, tomen su lugar, tomen su lugar. Gracias a Dios. Quiero decirles que abrazar aparentemente es algo sencillo, o abrazar es algo aparentemente fácil, pero no lo es. No lo es. Hay personas que sí salen y abrazan y todo, qué bueno. Hay personas que les cuesta trabajo ir y abrazar, pero cuando alguien viene y los abraza, participan. Les cuesta trabajo tomar la iniciativa, pero cuando alguien viene y los abraza, se reconforta, se anima, dice qué bueno. Pero hay otros que de repente viene alguien y nos abraza y de repente y lo entendemos, todo esto lo entendemos y lo comprendemos. Y por eso que estamos aquí, para poder hablar sobre la importancia de un abrazo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Saben cuál es el órgano más grande de la piel? Perdón, del cuerpo. Ya dije, la piel. Gol. El órgano más grande del cuerpo es la piel. Es la piel. El órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel. Y por lo tanto, el contacto físico es importante. Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo somos en relación al abrazo? Depende de lo que hay en nuestro corazón. Dice la escritura ahí en Proverbios, capítulo número 4, verso 23, Proverbios 4, 23, aquí lo van a poner creo, pero Proverbios 4, 23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque, ¿sabes? De lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, nosotros lo externamos. De lo que hay dentro de nosotros, nosotros lo expresamos. Hay un turismo que se llama el turismo mochilero. Los que son ese turismo mochilero son personas que viajan y lo único que llevan es una mochila a bordo, una mochila. Y en la mochila llevan estrictamente ¿qué? ¿Qué creen que lleven en esa mochila? Lo más necesario, lo estrictamente necesario llevan en esa mochila. ¿Por qué? Porque caminan mucho, no toman transporte, no, porque van con pocos recursos y todo. Por eso se llama turismo mochilero. Y se duermen donde caigan y alguna que otra posada y a lo mejor algún conocido y todo, pero viajan con una mochila y en esa mochila llevan estrictamente lo necesario, lo que van a usar durante el viaje. No llevan más, no pueden meter cosas que les va a hacer pesado su viaje. ¿Me estoy explicando? Nuestro corazón es esa mochila. ¿Qué vamos a meter en esa mochila? ¿Qué vamos a meter en el corazón?
de eso va a determinar qué tan pesado es nuestro viaje, qué tan difícil es nuestro viaje. Así que tengamos siempre presente qué es lo que vamos a guardar en nuestro corazón. Sobre todas las cosas que debes cuidar, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas que debes cuidar, ¿qué guardas? ¿Qué vas a guardar en tu corazón? No metas cosas que te van a hacer pesado el viaje, cansado el viaje, agotador el viaje. Y a veces almacenamos ahí resentimientos, rencillas, odios, rechazos, menosprecios. Todo eso a veces lo metemos al corazón y eso nos hace muy pesado el viaje. Si me estoy explicando, levanta tu mano. Ok, ahora, ¿por qué hablamos de la importancia del abrazo o de la importancia del contacto físico? ¿Y por qué Dios nos creó con este órgano tan grande, el más grande, que es la piel? ¿Por qué Dios nos creó así? Porque necesitamos de contacto físico, necesitamos del abrazo, del saludo, de la palmadita, la necesitamos de gente que nos ama, que nos acepta. Un contacto físico puede decir muchas cosas. Un buen contacto físico, un contacto físico sano puede decir muchas cosas y nos anima y nos levanta. Ahora, quiero que piensen una cosa. Después de que Dios creó al hombre y a la mujer, ¿qué fue exactamente lo que hizo después el Señor? Después de crear al hombre y a la mujer, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo Dios después de que creó al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue el acto seguido? Dice, y Dios creó al hombre y la mujer y los bendijo Dios. Acto seguido fue bendecirlos. Acto seguido fue que esta pareja, este hombre y esta mujer, esta familia, el corazón de Dios es: quiero bendecirte, quiero bendecirte. De hecho, ese era el deseo de Dios de bendecir, que cuando después sabemos que el hombre busca sus propios caminos, busca sus propias sendas y busca alejarse de Dios. Pero cuando Dios llama a Abraham, y le hace una promesa: te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra vez el deseo de bendecir. Y después con Isaac, su hijo, te voy a bendecir. Con Jacob te voy a bendecir. Con los 12 hijos te voy a bendecir. O sea, el deseo de Dios siempre ha sido el de bendecir. Y cuando el Señor lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, está hablando con Moisés y habla con Aarón, el sumo sacerdote, el representante o el mediador en ese entonces, sacerdote, que era Aarón, entre Dios y el hombre. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón: llama a Aarón y dile: así bendecirán a los hijos de Israel. Y conocemos la bendición sacerdotal: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor te mire con agrado, el Señor ponga en ti paz. O sea, toda esa bendición, dice, porque quiero que los bendigan. Hay un tema que nosotros manejamos y hablamos acerca sobre el tema de la bendición. Y cuando hablamos de la bendición de los padres a los hijos, esto es impresionante. Pero a ver, estamos hablando de la necesidad de ser bendecidos. Y en la bendición, ¿saben que uno de los elementos de la bendición es el contacto físico? Uno de los elementos de la bendición es el contacto físico. Y quiero que vayan conmigo. Vamos a Génesis capítulo 48, verso 8 al 10. Génesis 48, verso 8 al 10. Y dice: entonces Jacob miró a los dos muchachos y dijo, está Jacob con José su hijo,
y le dice, miró a los dos muchachos. ¿Son estos tus hijos?, preguntó. Sí, le dijo José, estos son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto. Y Jacob dijo, acércalos a mí para que pueda, ¿qué? Para que pueda bendecirlos. Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José le acercó a los muchachos y Jacob, ¿qué hizo? Los besó y los abrazó. En la bendición son varios elementos en la bendición. Y la bendición, uno de los elementos es el contacto físico, el abrazo, el imponer manos. El contacto físico, volvemos al tema, el contacto físico es saludable, es sano. El Señor Jesucristo bendijo a los niños. Busquemos ahí en Mateo capítulo 19, verso 14 y 15, Mateo 19, 14 y 15, y dice lo siguiente, pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso ¿qué? Les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Es algo tan importante, tan elemental, la bendición de los padres hacia los hijos. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Nosotros tenemos que abrazar a nuestros hijos. Abrázalos. El contacto físico les da pertenencia, les da identidad, les da aceptación. Si tus hijos se parecen a tu suegra, cierra los ojos y abrázalos. O sea, pásalo por encima, no sé, pero abrázalos de todas maneras, abrázalos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan ese contacto físico. Para mí mi padre fue una enorme bendición. Mi padre, cuando yo era un niño, mi padre me leía la Biblia y lo primero que me leyó mi padre fue la historia de Daniel, ¿no? Ya me imaginaba mi padre leyéndome y luego pues ya ya en la noche, ya que estaba, a veces yo creo que me quedaba yo dormido, pero aún así yo nada más sentía su mano tocando mi cabeza, hasta como dándole gracias a Dios. Mi padre fue para mí una enorme bendición. Mi padre quedó viudo a los 85 años. A los 85 años quedó viudo mi padre y tuve la enorme bendición que a los 87 yo lo volví a casar. Así, tremendo el viejito, tremendo. A los 87 yo ya era pastor, cuando tenía él 87 años, yo lo casé de nuevo, ¿no? Y pero mi padre trabajó hasta los 93 años. Hasta los 93 años. Mi padre dice, yo tengo fuerzas todavía hasta los 93. Yo lo acompañé el último día a su trabajo y dijo, ya no puedo. Ese último día vi su semblante y bueno, y él partió al Señor a los 93 años y medio. 93 años y medio fue mi padre. Pero en una ocasión mi padre pues ya no podía, los últimos 6 meses de su vida ya no se podía mover. Entonces teníamos nosotros que cuidarlo, atenderlo y luego pues él siempre estuvo de su mente muy activo. Entonces mi padre decía de repente, bueno, quiero sentarme, y lo sentábamos. Quiero acostarme, quiero ver el fútbol, está perdiendo el América, apágale, y así, ¿no? O sea, mi padre siempre estuvo así haciendo cosas, pero me acuerdo que una ocasión yo estaba junto a él, mi padre estaba acostado y me dice, quiero sentarme.
quiero sentarme. Él no podía mover ya sus brazos, sus piernas, ya no tenía la fuerza y dice, quiero sentarme. Entonces ya habíamos aprendido cómo levantarlo sin tanto esfuerzo y sin lastimarlo. Entonces yo ponía el brazo debajo de su cabeza, de su hombro y su cabecita, el brazo izquierdo, y con el derecho yo jalaba y en esta impulsaba. Pero no sé aquella vez cómo le dije, ok, le decía yo viejito, y él me decía papá, ¿no? Le digo, ¿listo viejito? Dice, listo papá, ok. Entonces vamos y boom, entonces yo lo levanto para que se siente, pero no sé cómo me acomodé, pero el caso es que quedé así, hincado con él y lo senté, y entonces lo volteo a ver, y mi padre estaba sentado viéndome hacia mí, y yo lo estaba viendo acá. Mi padre, el pelo cano, totalmente cano, la barba blanca, el pelo cano. Y entonces yo me le quedé viendo y le dije, Padre, como Abraham a Isaac, como Isaac a Jacob, como Jacob a sus hijos, bendígame, Padre. Se me quedó viendo, se le nublaron sus ojos y yo no sé, que levanta la mano. Levantó la mano y puso su mano sobre mi cabeza y empezó a declarar bendición. Para mí fue un momento maravilloso, enorme, increíble, divino. ¿Por qué? Porque en ese momento habíamos varias personas y el que sigue y el que sigue y el que sigue, y empezó a bendecir, y pasaba uno y empezó a bendecir, a tocar, a abrazar, lo abrazábamos. O sea, fue un momento divino, el contacto físico, y lo recuerdo. Y pues para mí también fue una enorme bendición. Cuando mi padre partió abrazado, yo lo estaba abrazando, lo tomé y sus manos y lo abracé, y los dos diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares dedicados pastos me hará descansar. Y él como podía, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y ¡fum! Pude soltar a mi padre, pude despedir a mi padre, se fue. Esa fue una enorme bendición, y si algo lo recuerdo es el contacto físico. Como hijos, yo ya mi padre ya estaba anciano, yo ya era un adulto, y con adulto y todo, casado y con hijos, necesitaba el abrazo de mi papá. Y si algo me bendijo fue haber soltado a mi padre y entregárselo al Señor abrazados. Como hijos todos necesitamos un abrazo. Así que si algo nuestros hijos necesitan es que les abracemos. El contacto físico. ¿Sabes? Cuando un judío bendice a su hijo que sale a la escuela o donde vaya, ¿sabes lo que hace? Les pone su mano sobre su cabeza y dice, tú eres una descendencia de Abraham. Tú eres y naciste para ser bendecido. Y empieza a declarar la bendición y lo pone y lo abraza. Y no como nosotros, ahora hijo de Dios, lárgate ya y vete, córrele, y los mandamos con todo y bendición, ¿no? No. El contacto físico, el declarar sobre nuestros hijos bendición, abrázalos, declara bendición, pero sobre todo contacto físico. Hay una canción que Pedro compuso sobre este tema. Adelante, Pedro. Hoy ya llega, los besaré. También les diré que ya entendí. Pues las veces que he fallado como padre,
a veces he querido corregirle, sin ver que no es la forma de amar, no he estado bien, he actuado mal. La vida nos ha enseñado a vivir conforme a lo que deja el sufrir, mas sin sanar el corazón. No voy a permitir que pase igual que como yo sufrí, ellos también. Hoy pondré a trabajar bien mis sentidos y cambiaré mi forma de actuar. Provocaré en sus vidas sentimientos que los ayuden a vivir en paz. Mi herencia será con mucho amor. La vida nos ha enseñado a vivir conforme a lo que deja el sufrir, mas sin sanar el corazón. No voy a permitir que pase igual que como yo sufrí, ellos también. Hoy pondré a trabajar bien mis sentidos y cambiaré mi forma de actuar. Provocaré en sus vidas sentimientos que los ayuden a vivir en paz. Mi herencia será con mucho amor. Mi herencia será con mucho amor. Nuestros hijos crecen en un ambiente en el seno familiar, que ese es el primer laboratorio donde aprenden a relacionarse con la gente. O sea, ¿cómo se relacionan nuestros hijos con los demás? ¿Dónde lo aprendieron? En la casa. Y no lo aprendieron por lo que tanto te cansaste de decir. ¿Cuántas veces? Bueno, aquí no, sino allá en Buenos Aires, ¿okay? Allá no, pasa en Buenos Aires. Aquí no, allá en Buenos Aires, en la iglesia Proyecto de Vida de Buenos Aires, pasa eso, ¿no? De que ya me cansé de decirle, bueno, aquí no. Pero ¿cuántos creen que allá en Buenos Aires dicen eso? Levanten su mano. Exactamente. Pero el tema es que no se trata de lo que nosotros decimos, sino de lo que nosotros hacemos. ¿Sí o no? La gente aprende
o los niños aprenden no de lo que oyen, sino de lo que ven en nosotros. Un ejemplo que siempre lo pongo. Levanten su mano. Levanten su mano. Giren hacia adelante, hacia arriba, hacia la derecha, hacia el mentón. ¿Cuál es el mentón? Este es el mentón, ¿cierto? Yo les dije al mentón. ¿Por qué pusieron acá? ¿Por qué no hicieron lo que yo les dije? Porque hicieron lo que yo hice. ¿Sí o no? Entonces ya, olvídate de estar diciendo, ya me cansé de decirle. No. Eso no funciona. Eso no funciona. Me cansé, ya le dije. No, nuestros hijos aprenden a ser, nuestros hijos varones de 7 años, de 6 años, de 5 años, aprenden a ser varones y esposos por lo que ve hacer en papá. Las niñas de 3, 4, 5, 6, 7 años aprenden a ser mujeres y esposas por lo que ven hacer a mamá. Allí es donde los formamos, ahí es donde los hacemos, ahí es donde los estamos enviando al mundo para decir, así trata a los demás. Y luego, ¿por qué la sociedad está de cabeza? Ahora, tenemos una niñera, todos tenemos unas niñeras en casa impresionantes. Nuestros celulares, nuestros… dale el celular, a ver, ponte a jugar ahí. ¿Y a qué se mete así? ¿Y qué es lo que les estamos diciendo? No necesitas de la gente, necesitas conectar, no necesitas conectarte con la gente, necesitas conectarte con un aparato y ese aparato te va a dar todo lo que tú necesitas. Y estamos extraviando y perdiendo el tema, estamos perdiendo el punto de las relaciones y del contacto físico con nuestros seres amados, con nuestros hijos, y les estamos enseñando a nuestros hijos cosas que cada vez los estamos haciendo más aislados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? En primer lugar, contacto físico con nuestros hijos. Segundo lugar, no es que sea más importante uno que el otro, sino que recuerdes que nuestros hijos aprenden por lo que ven y no por lo que escuchan. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de aquí quieren que sus hijos tengan consigan una extraordinaria mujer, esposa? ¿Cuántos quieren que sus hijas consigan un extraordinario esposo? ¿Dónde creen que van a aprender a escoger? Aunque, por ejemplo, yo no hago bodas por la iglesia, ni bodas religiosas, hago ceremonias de pacto. Y cuando llegan al frente a los dos, ahí los tengo, hago el pacto de amor y de respeto, pacto de provisión y contentamiento, pero hago el pacto de unidad. Y en el pacto de unidad agarro al novio y a la novia y les digo, ok, vengan. Y luego llamo a los papás del novio, vénganse para acá. Papás del novio, vénganse para acá. Papás de la novia, vénganse para acá. Y ahí tengo a los 6, y a lo mejor es la única vez que voy a tener a los 6 juntos. Así que aprovecho. Y entonces voy a decirles, ok, todas las cosas que de aquí en adelante esta pareja tiene que vivir es poniéndose de acuerdo. Y los acuerdos deben ser entre 2, entre él y ella. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Les digo, a ver, vamos a pintar la casa donde ustedes van a vivir, vamos a pintar la casa. Y le pregunto a él, ¿de qué colores vamos a pintar la casa? Y él dice, azul.
Ok. Y entonces le pregunto a ella, ¿de qué color vamos a pintar la casa? Dice, verde. ¡Sas! Aquí se tiene que poner de acuerdo. Ok, y le pregunto a la mamá de ella, ¿de qué color quieres que se pintemos la casa? Dice, por supuesto que va a ser color naranja. Órale. Y le pregunto entonces a la mamá de él, ¿y de qué color quiere que pintemos la casa? Cualquier color menos el naranja. Dice. Entonces ya ahí tengo, y les digo, entonces, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Naranja, cualquier color que no sea naranja, el verde y el azul. Color naranja, gracias por haber participado, pero hasta aquí llego. Cualquier otro color que no sea el naranja, gracias por haber participado, pero hasta aquí llegó. Esto se tiene que poner de acuerdo entre dos. Y le digo al varón, ¿qué color quieres que se pinte? Azul. Y le digo a ella, ¿de qué color quieres que se pinte? Verde. Entonces regreso con el varón y le digo, ¿quieres mandar o quieres ser feliz? ¿De qué color vamos a pintar la casa? Verde. Okay. ¿Para qué tanto brinco si el piso es bien parejo? ¿No? O sea, verde. El problema no es que piensen diferente, porque la Escritura no dice que pensemos diferente, sino que seamos de un mismo sentir, ¿no? Y ponernos de acuerdo debe ser entre dos. Pero espérame, luego lo tremendo ya se pusieron de acuerdo. Entonces agarro a los papás de la novia y le digo, abracen a su hija, besen a su hija, abrácenla, bésenla y suéltenla. Y agarro a los papás del novio y les digo, abracen a su hijo, besen a su hijo y suéltenlo. Y de repente nomás hago la señal ahí al del teclado y empieza y empieza. Eso es un lloradero impresionante. Y entonces la mamá abrazando al hijo, hijo, no te conseguí una como yo, pero al menos esta. Y la mamá abrazando a la hija y hija, ¿cómo te tengo que soltar? Que no sabes ni calentar agua, el agua se te quema, hija. O sea, mamá, ¿pero qué no vamos a desayunar, comer y cenar allá en casa? No, hija, el pastor está diciendo que hasta aquí ya no, pero es que no tienes una idea lo que significa ese de soltar y bendecir, o bendecir y soltar. De verdad, pues eso, lo que atamos aquí, lo atamos allá, lo que desatamos aquí, lo desatamos allá. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama bendición y entender que estos muchachos que están ahí aprendieron de sus papás a ser pareja. Y ahí empieza la historia y ahí vienen las situaciones. Y lo primero que les digo, a ver, yo le hago la pregunta a ustedes, ¿cuántos de aquí se casaron para ser felices? Levanten su mano, ¿cuántos se casaron para ser felices? Levanten su mano. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Porque los hijos les enseñamos a decir, tú mereces ser feliz y tú tienes que ser feliz y no sé qué. Entonces imagínate que alguien llega al matrimonio con esa mentalidad. Yo tengo derecho a ser feliz, así mi papi y mi mami me criaron, que tengo derecho a ser feliz y por eso me criaron y por eso son bien lindos conmigo, así me criaron mis papis, ¿no? Entonces yo tengo que ser feliz y me caso para ser feliz y no soy feliz. Entonces, si nací para ser feliz y me casé para ser feliz y casado no soy feliz, entonces por lo tanto, a buscarle por otro lado, ¿no? Esa es la lógica que tenemos. Esa es la lógica que tenemos, que nos casamos para ser felices, pero no se nos enseñó y se nos formó que de repente vimos a nuestro padre y a nuestra madre esforzándose para hacer feliz a su pareja. No te casas para ser feliz, te casas para hacer feliz. Ahí es donde dices tú, pero ¿cómo? ¿Y yo dónde quedo?
Siembras, cosechas. La Escritura nos habla y nos dice que el varón debe amar a su esposa y la esposa debe ¿qué? Respetar a su esposo. Pero entramos en una estira y afloje porque decimos, si tú no me amas, yo no te respeto. Pues si tú no me respetas, yo no te amo. Y es una lucha de poderes. Es una lucha de poderes en las familias. Y los niños aprendiendo. Los niños aprendiendo. Ok, cuando mi mamá le diga a papá esto, no le pidas nada a papá, ve con mamá. Cuando papá le diga esto a mamá, no le pidas nada a mamá, ve con papá. Y ya nos agarraron la medida. Ya nos tomaron la medida. Y ya saben cómo manipularnos. Es que esto, aquello, lo otro. Ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Que nuestros hijos deben aprender a ser esposo y esposa, guiados por el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y aprendiendo a salir adelante. El esposo le pide: ama a tu esposa. Señor, ¿por qué no es más fácil que le digas a la esposa que ame al esposo? Y el Señor dice: no, porque la mujer por naturaleza ama. Amor y mujer casi son sinónimos. A la mujer ama y se entrega por naturaleza. No le voy a pedir algo que haga la mujer que sabe hacerlo. Te estoy pidiendo a ti, varón, que ames a tu esposa. Señor, a mí amar a mi esposa me cuesta trabajo. A veces hasta ni yo mismo me amo, ni yo mismo me soporto. ¿Cómo voy a amar a mi esposa? Pues tienes que aprender a amarla. ¿De qué manera? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces tienes que conocer el amor de Dios, y el amor de Dios te hace amar a tu esposa. ¿Amén o no amén? Cuando recibes el amor de Dios, cuando recibes el abrazo de Dios, entonces puedes tú amar y abrazar a tu esposa. Amén. Y esposa, respeta a tu esposo. Señor, ¿yo cómo voy a respetar a este bulto? ¿No? Señor, ¿cómo voy a respetar si yo puedo? Es más, si él no estuviera aquí, yo puedo. Siempre hago esta pregunta. Si una pareja se va a separar y tienen 4 hijos, ¿quién tiene más posibilidad de salir adelante? ¿La mujer con 4 hijos o el hombre con 4 hijos? ¿Quién tiene más posibilidad de salir adelante? ¿Dónde caramba está ese respetillo, amadas hermanas? ¿Se dan cuenta? Oh, por supuesto que la mujer, ¿qué va a hacer? Es inútil, o sea, por favor. Y a lo mejor la esposa dice: no, qué bueno, porque me quedo con 4 hijos y no 5. O sea, ¿por qué Dios le pide a la mujer que respete al esposo? Porque a la mujer le cuesta, porque dice: yo puedo. Porque la mujer dice: yo tengo la capacidad, yo soy más inteligente, aparte de la inteligencia natural, tengo la inteligencia emocional y puedo salir adelante y puedo superar y yo salgo adelante con mis hijos y los puedo sacar adelante. Pero tienes que respetar a tu esposo. Pero es que ahí te va. Así como el esposo necesita conocer el amor de Dios y el abrazo de Dios para poder amar y abrazar a su esposa, la esposa necesita, dice la Escritura, que el principio de la sabiduría es el ¿qué? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una persona sabia teme a Jehová. Una mujer sabia que teme a Jehová es una mujer sabia que respeta a su marido. Ya los amenes huyeron así como que medio bajitos, pero lo voy a repetir y les voy a dar una segunda oportunidad.
Les doy una segunda, pero yo soy un pastor de oportunidades, ¿ok? La mujer que teme al Señor es una mujer sabia, y una mujer sabia que teme al Señor es una mujer sabia que respeta a su marido. Vaya, aunque me hagan nada más creer, pero de todas maneras válido. ¿Por qué? Porque la mujer no es la ayuda idónea del varón. La mujer no es la ayuda idónea del varón. La mujer es la ayuda idónea de Dios para el varón. Le haré ayuda idónea. ¿Quién la hará? ¿Quién es la ayuda idónea? Es la mujer, es la ayuda idónea de Dios para el varón. Le haré ayuda idónea. No eres la ayuda idónea de tu varón, eres la ayuda idónea de Dios para el varón. Y si entiendes que tu papel es ser la ayuda idónea de Dios para tu varón, y eres una mujer sabia, entonces vas a levantar a tu varón al lugar donde Dios lo ha puesto, y lo ha puesto como cabeza. Tú lo tienes que levantar, así que o tienes un hijo o tienes un varón en tu casa. Como que me emocioné. ¿Cómo podemos hacer eso? Con sabiduría. Con sabiduría. Tú tienes al esposo que tú has creado, tú tienes a la esposa que tú has creado. Hay una cita bíblica. Ve conmigo a Cantares, capítulo número 2, verso 6. Su brazo izquierdo está debajo de mi cabeza y su brazo derecho me abraza. Estamos en el valor de un abrazo. Qué importante es sentir ese soporte, ese apoyo y ese respaldo. Ahora, ¿cuándo necesita más la esposa sentirse amada? ¿Cuándo lo necesita más? Cuando a lo mejor pensamos que es cuando menos lo merece. Dice la Escritura que Jesucristo murió por nuestros pecados cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En ese momento Él murió por nosotros. ¿Cuándo debemos amar a la esposa? Cuando aparentemente menos lo merece. ¿Cuándo debemos respetar al esposo? Cuando creemos que menos lo merece. El cristianismo no es religión, el cristianismo es para valientes. Para valientes, porque caray, o sea, como que no me salgas con eso. ¿Y por qué te cuesta trabajo? Porque fuimos enseñados a que merecemos ser felices y a mí me tienen que dar. No, es más, no vienes a esta iglesia a ver qué te dan. Vienes a esta iglesia a ver qué das. Vienes a esta iglesia a ver qué tú puedes hacer por esta iglesia. No a ver qué puede hacer esta iglesia por ti. Porque fuimos creados y enseñados y formados de esa manera. Si me estoy explicando, levanten su mano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrazar. Ahora, la dinámica. ¿Ok? Yo no te amo porque tú no me respetas. Pues no te respeto porque tú no me amas. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? A ver, ¿qué es primero? ¿El amor o el respeto? ¿O el respeto o el amor? ¿Qué es primero? Buena pregunta. ¿Qué Dios hizo primero? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué es lo primero? Y tú, varón, dices, estás hablando en lengua.
Tenemos que amar. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que recibir el amor de Dios para poder amar. Varones, es nuestra responsabilidad. Lo que sucede en casa es nuestra responsabilidad y privilegio, porque somos la cabeza, somos los líderes, somos los sacerdotes, somos los proveedores. Adelante, Pedro. Al pensarte hoy, quiero tu mano tomar, olvidando ya todo lo anterior. Quiero compartir aquella mirada del sol que te dé la luz, tú le reflejes amor. Traer aquel sueño que tuviste ayer, que tal vez por mi error creíste que no será. Yo sé bien que lo lograrás, hacerlo hoy realidad, vivirlo hoy sé que será. Caminemos hoy, renovemos el pacto de amor que una vez creó nuestra hermosa historia de amor. No te vayas, ver, no quiero dejar de cantar. De mi corazón te amo con todo mi ser. Mi Dios es quien da la inspiración para hoy asegurar que todo saldrá mejor. No te vayas, ven, no quiero dejar de cantar. Ve mi corazón, te amo con todo mi ser. Dios tiene siempre la última palabra. Pero aquí tenemos que ver una cosa. Si decíamos que el primer laboratorio donde se forman los hombres y las mujeres es el hogar, los niños, ahí están siendo formados, pues en ocasiones hay vacíos. Y entonces el tema es que venimos arrastrando problemas intrapersonales, problemas de rechazo, de menosprecio, de falta de ese contacto físico, de aprobación, de amor, de respeto. A lo mejor pasamos por violencia, por abandono, por rechazo, por indiferencia. Y ese conflicto intrapersonal que traemos aquí, de la abundancia del corazón, recuerda el turismo mochilero, ¿verdad? Que cargamos en la mochila lo estrictamente necesario. Entonces, lo que guardamos en el corazón, eso es lo que nos lleva en el viaje. Y cuando llegamos y conocemos a alguien, que llegamos con vacíos, con problemas intrapersonales,
El conflicto intrapersonal que no resolvimos se convierte en un conflicto interpersonal. Él y ella, ¡jum!, y se convierte en una lucha de poderes, en dificultades, en no ponernos de acuerdo. ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? No. Entonces esto es un problema tremendo. Y cuando no resolvemos el conflicto interpersonal, se convierte en un conflicto grupal. Se convierte en un conflicto grupal, donde ya cuando vienen los hijos y todo, pues eso ya se convirtió en un gran problema. A veces vienen conmigo: pastor, ore por mi familia porque mi familia es un desastre. Mi mujer y yo no nos entendemos, siempre andamos peleándonos y ya tengo ganas de separarlo, y si el Señor no la cambia, yo la cambio, y todos así, ¿no? Y los hijos no se sujetan a nosotros, no nos obedecen, hacen su santa voluntad, y es un caos nuestra familia. Entonces yo les digo: tu familia es un caos porque tu matrimonio es un caos. Tu matrimonio es un caos porque tú eres un caos. ¿Quieres que se resuelva el tema de la familia? Empecemos contigo. Entonces el Señor puede traer sanidad a tu corazón. El Señor puede traer sanidad a ese conflicto intrapersonal que tienes. El Señor puede traer sanidad a ese conflicto interpersonal que hay, y el Señor puede traer sanidad a ese conflicto grupal. ¿Me estoy explicando? Hace 2 semanas fuimos a dar un seminario para matrimonios, y es una iglesia que nos invitó a dar este seminario. Y el pastor tenía todas las actividades, y vi que había unos tiempos de receso. Dije: ay, yo me voy a meter al cuarto con ese calor que había, y estábamos ahí en Huastepec. Con ese calor me voy a meter ahí en mi cuarto con aire acondicionado a todo lo que da, y voy a ver fue el final de la UEFA. Dije: ay, me voy a aventar todas. Y el pastor dice: pastor, hay unas parejas que necesitan consejería. Empieza a hablar en lenguas. Dije: está bien. Ok, digo: sí. Llegó una pareja. Se presentaron. Ok, bien, qué bueno que están aquí. Y él luego así, ¡pam!, de entrada. Dice: pastor, he tenido 4 parejas. Tengo 4 hijos, uno con cada pareja. Y estoy con mi esposa y tenemos conflictos. Yo me quedé pensando, pero me volteé a ver a la mujer. Y la mujer me dice: él es mi segunda pareja. Y entonces yo le dije: ¿qué te hizo pensar? Le dijeron: ¿qué te hizo pensar que él, teniendo 4 parejas, tú eras la buena? Es que no hay quinto malo. No es cierto, no me contestes eso. No. Le dijo: no, es que… ¿qué te hizo pensar que él, teniendo 4 parejas, ¿tú sabías que él ya tenía 4 parejas? ¿Había tenido 4 parejas? Sí. Entonces voy con él y le dije, o sea, es muy largo, ¿no? Pero fue una consejería bastante intensa, pero yo le dije: varón, ¿qué vacíos traes en tu corazón? ¿Qué crees que una mujer va a llenar ese vacío? ¿Cuáles son tus vacíos? Hablando y hablando, ¡pum!, la raíz del problema. No tuve un padre que me valorara, que me reconociera. Siempre estuve buscando la aprobación de mi padre, siempre estuve buscando que mi padre me valorara, me reconociera. Nunca escuché de mi padre decir: te quiero. Nunca escuché de mi padre decir: qué bueno que lo hiciste así. Nunca lo hice. Siempre quise, y nunca encontré esa voz de aprobación.
volteo con ella y le repito también así, haciendo corto, rápido, breve, le dije: ¿qué te hizo pensar que él, con 4 parejas, tú ibas a ser la buena? Y volvemos a la necesidad de aceptación, de reconocimiento, de amor, hambrienta de amor, hambrienta de sentirse que pertenece. Maslow, que fue un psicólogo, sociólogo reconocido, decía: el ser humano tiene sus necesidades básicas, que son las físicas: comer, dormir, tomar agua. Todas las necesidades físicas son las básicas y elementales para vivir, y para sobrevivir se necesitan, tienen necesidades de aceptación, de pertenencia, de reconocimiento, de valoración, de autorrealización. Y cuando no se llenan estas necesidades, se crean vacíos, y todo buscamos llenar ese vacío. Algunos lo hacen con adicciones, algunos lo hacen odiando a todo mundo y peleándose con todo mundo, otros lo hacen buscando llenar con relaciones, otros quieren hacerlo con dinero. Hay un vacío que nadie puede llenar, porque ese vacío es el tamaño exacto de Dios, y Dios es el único que puede llenar ese vacío. Entonces yo le dije a este varón, ya después de que hablábamos: necesitas buscar el amor del Padre. Le dije a esta mujer: tú no necesitas a este varón. Así se lo dije. Tú, cuando sabías que este varón ya tenía 4 parejas, y aún así tú fuiste y lo buscaste, digo: tú no necesitas a este varón, tú lo que necesitas es el amor de Dios. Y entonces, cuando le digo a él, y él lo entendió: sí, yo quiero eso. Ok, digo: vamos a orar. Está bien, vamos a orar. Y le dije: repite conmigo: Dios mío, te necesito. Padre, ven. Padre, ven a mí. Dile: Padre, ven. No puedo. Dile: Padre. Digo: el Señor enseñó a sus discípulos, y los discípulos dijeron: ¿cómo podemos hablar con Dios? Enséñanos a orar. ¿Cómo podemos hablar con Dios? Cuando ustedes quieran hablar con Dios, díganle: Padre nuestro. Díganle: Padre. Dile: Padre. No puedo. Empezó a llorar, pero con una amargura. Oré por él. Digo, fue un tiempo, oramos, y dije: ahora sí, listo, dile: Padre. Y después estaba gritando: Padre. Y Dios hizo una sanidad preciosa ahí en ese varón. Créeme, hermano, lo que te voy a decir. Yo estaba también orando, estábamos ahí, y me movía y hacía, iba un rato, y digo: grítale: Padre, dile: papá, te necesito, papá, aquí estoy, porque Él es tu Padre celestial, háblale. Y gritaba y todo. Ya cuando me volví y me senté frente a Él, yo me quedé viendo, y yo dije: ¿dónde está el cuate este que estaba aquí antes? O sea, ¿dónde está? Literalmente te lo puedo decir, esta persona tenía otra cara totalmente. Yo me quedé sorprendido y estaba llorando y diciendo: Padre. Es más, no sé si se han dado cuenta que de repente estaba con personas que pareciera que tuvieran una sombra en el rostro, no sé cómo. Esta persona, este cuate, brillaba y le decía: Padre. Y digo: dile. Y volteo con ella, y ya iba yo a decir, y dice ella: ya sé lo que tengo que hacer, yo también tengo que decirle, Padre. Estuvieron ahí los dos, terminaron abrazados, terminaron hablando con el Padre, gritándole: Padre. ¿Quién hace esas cosas? Solo nuestro Padre celestial. Amén.
necesitamos el abrazo del Padre. Hubo un padre que tenía 2 hijos. El hijo menor dijo: dame la parte de la herencia que me corresponde, yo no quiero estar contigo, no me quiero relacionar contigo, es más, casi a mí me das la parte de la herencia y cada quien su vida.